con nosotros. Vamos a hablar de Massa, Carlos, donde nos miente pero no nos engaña. Bueno, todo este episodio que tiene que ver con las naftas nos pone frente a algo muy interesante, no necesariamente agradable, dije interesante, que es el método de Massa. Cómo funciona el cerebro político de Massa, que tiene algunas o nos trae algunas reminiscencias del método y del cerebro político de Néstor Kirchner. ¿Qué es lo que pasó para que falte nafta? Vamos a ver qué pasó y qué hizo Massa con lo que pasó. Pasó lo que pasó en muchos sectores de la economía argentina. Faltan dólares. Como faltan dólares, hay cosas que hay que importar y no se pueden importar. Esto le pasó a las automotrices, ni que hablar de todo el sector salud, donde faltan insumos de todo tipo. Bueno, este problema de la falta de dólares del Banco Central, que hace que las empresas no consiguen dólares para importar, ahora lo sufrió el propio Massa, donde en YPF, una empresa que controla hegemónicamente, tiene una posición muy dominante en el mercado de las naftas y además tiene un 60% de control estatal, es decir, es Massa contra Massa acá la pelea. ¿Por qué? Porque si bien se previó con mucho tiempo, desde el año pasado, bajar el nivel de actividad de dos destilerías, la de Luján de Cuyo y la de La Plata, había que, para compensar ese combustible, ese gasoil y esas naftas que no se iban a producir por la baja de actividad por reparaciones de estas dos destilerías, había que importar combustible. Y había 4 barcos esperando en el puerto para desembarcar ese combustible. Pero YPF, el central, como a cualquier otra empresa, no le da los dólares. En plena campaña electoral, muy importante esto. Esto que está pasando es el peor contraacto de campaña que podía imaginar Massa en vistas del balotaje. Es peor que Sofía Clerici, es peor que Chocolate, porque es muy contundente la restricción. No hay combustible, no podés usar el auto. ¿Qué hace Massa con esto? Consigue los dólares, aprieta a un banco, a una casa de bolsa de un banco, consigue los dólares del central, se asegura que el sábado empiece a bajar el combustible de esos barcos que estaban esperando, que el domingo también hace el cálculo, ¿cuándo voy a poder restituir el combustible? El martes a la noche. Y dicen, acá empieza a funcionar el cerebro político, maravilloso. Si el martes a la noche, que es cuando sé que va a haber nafta, no reaparece la nafta, termino con la exportación de petróleo. ¿Qué tiene que ver la exportación de petróleo con la nafta? Si lo que necesitamos es nafta, no petróleo. No, porque hay empresas que prefieren, como ganan más vendiéndolo afuera y no al mercado nacional para la refinación. No, es mentira eso. No se puede vender un solo barril de petróleo al exterior si las refinerías no lo autorizan. Es decir, por ley está garantizado que el consumo interno se privilegia por sobre las exportaciones. Ahora, ¿por qué hace esto? Miren qué interesante. Dice, aprieto a los productores de petróleo, que no tienen nada que ver con esto. Estaba faltando nafta, no petróleo. Porque tiene que empezar una negociación que es la que habló Edgardo recién, por el precio de los combustibles, que es el precio del barril de petróleo local. Es como una especie de cadena de aprietes muy bien pensados, donde de la falta de combustibles, de la pésima política económica que nos dejó sin nafta, reaparece un Massa que, contra Massa, nos devuelve la nafta, nos pone los precios y encima logra algo adicional. Decir, esta política es la que nos garantiza en el surtidor un precio más barato. Si fuera Milei, saldría 800 pesos el litro de nafta, que es similar, frente al balotaje, a la política que siguió el propio Massa, poniendo carteles en las estaciones de tren con el precio imaginario que cobraría un gobierno que fuera el de él por el transporte y por el tren. Esto le llevó muchísimos votos en las elecciones generales del 22 de octubre. Ahora, con esta falta de nafta que provoca Massa, pretende conseguir votos para el balotaje.
Es increíble. Todo salió 800, lo que me llama la atención. ¿eh? El boleto, el litro, todo 800. Sí, sí. Bueno, no hay mucha imaginación Claro. matemática. Bueno. Bueno, es imaginación Claro. política. Ahora, habrá que ver qué pasa en el balotaje. En la primera vuelta le fue bien. Todo nos va sorprendiendo, así que estamos abiertos, Nelson, a cualquier sorpresa. Efectivamente, es la Argentina. Gracias, Carlos. Gracias, A ustedes. Carlos. Vamos, ¿eh?